Los países más desarrollados han estructurado su Estado a base de políticas de regionalización y descentralización. El día de hoy, en el programa, conversaremos sobre nuestro proceso de regionalización y descentralización. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. El artículo 188 de la Constitución Política del Perú señala que la descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado. Es de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. Se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada, conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales. Dentro del proceso de descentralización en el que nos encontramos es que se crean las regiones, las cuales se forman sobre la base de áreas contiguas integradas histórica, cultural, administrativa y económicamente, conformando unidades geoeconómicas sostenibles. En nuestro país, la regionalización se inició con la conformación de gobiernos en los actuales departamentos y la provincia constitucional del Callao. Estos gobiernos, 25 en total, son gobiernos regionales, que son instituciones que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Son conducidos por un presidente que es elegido por sufragio directo por un periodo de 4 años y puede ser reelegido. La Constitución también señala que los gobiernos regionales deben promover el desarrollo y la economía regional, fomentar las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo. El 1 de enero del 2003 se inició el proceso de regionalización con la instalación de los primeros gobiernos regionales, y con ello se dio inicio a las transferencias de funciones y recursos del gobierno central hacia los gobiernos regionales y municipales. Actualmente el proceso de regionalización es entendido como una forma de gobierno mediante el cual se busca mejorar la gobernabilidad de nuestro país, lo cual permitirá ejercer un rol activo de las autoridades regionales, con la elaboración y ejecución de políticas, pues son ellos quienes más conocen la realidad en la que se desarrollan y las necesidades de los residentes de su región. Con la creación de los gobiernos regionales, el Estado busca revertir la figura del centralismo en la administración del país, la cual ha estado concentrada a lo largo de su historia en la capital de la República. Es decir, se busca equilibrar la administración pública en beneficio de los ciudadanos. Bien amigos, ese fue nuestro informe sobre el proceso de regionalización en el Perú. Debemos entender que para que exista un Estado verdaderamente regionalizado, esto durará muchas décadas y quizás bastantes años. Por eso, amigos, no debemos decaer en la esperanza de que finalmente tendremos un Estado descentralizado. Luego de la pausa estaremos con el doctor Ángel Delgado Silva, experto en Derecho Regional y Municipal. Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Ángel Delgado Silva, experto en Derecho Municipal y Regional. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Por qué debe existir un proceso de regionalización o de descentralización? ¿Cuál es el fundamento para que pasemos de un Estado unitario a un Estado descentralizado? Son las condiciones que han operado en el mundo contemporáneo, que ha hecho que el paradigma del Estado-nación centralizado, que tuvo un momento estelar y progresista con la caída del antiguo régimen, allá en el siglo XIX especialmente,
haya sido superado por las circunstancias y en consecuencia las políticas de tipo centralizada ya no ganan en eficiencia y por esa razón es necesario repartir competencias y funciones con el objeto que la tarea de gobernar y administrar la cosa pública pueda ser soportada en otros actores políticos de tipo territorial. Por ejemplo, hoy a veces se critica y se dice, ¿no? Los presidentes de los gobiernos regionales quieren quieren que sus gobiernos sean una especie de autarquías, quieren hacer lo que quieren, y entonces se cree que el proceso de regionalización ha fracasado y que debemos regresar a un proceso unitario. No, porque en realidad esto es un síntoma de la época. En todas partes del mundo y en América Latina, los procesos de descentralización es la nota común en las políticas de reforma del Estado, incluso las auspiciadas por el Banco Mundial o por el Banco Interamericano. Estamos entonces en un curso histórico que, salvo una regresión forzada, caminaría contra la corriente e intentar restablecer formas unitarias centralistas. O sea, no hay que desesperarse, es un proceso, tardará décadas tal vez. En todas partes del mundo es un proceso de aprendizaje, es un aprendizaje en el cual la diversificación de actores políticos hace compleja el manejo de la cosa pública. Hay que ser tolerantes, hay que entender de que los dictados ya no pueden venir de arriba abajo, tienen que buscarse espacios de consenso y todo eso hace que la labor de gobierno sea más laboriosa y compleja, y por esa razón entonces es menester un periodo de tiempo más o menos prolongado para lograr afianzar estas estructuras que en el Perú son realmente novedosas. Cuando se habla de descentralización y regionalización, también se habla de una descentralización de los recursos, es decir, de los ingresos del Estado, y con esto se tiende a formar una sociedad más homogénea. Claro, mira, la descentralización es una reforma política por antonomasia. Sin embargo, crea condiciones para que en el país, a partir de la acción de las entidades públicas territoriales, se pueda ir creando las condiciones para modificar el patrón productivo, para establecer nuevos circuitos de articulación económica, donde la geografía y el territorio ayuden a una mejor distribución de la riqueza. De esta manera, lo que se puede conseguir es que las brechas regionales que han sido muy agudas en los últimos tiempos y que persisten como una cosa lacerante, puedan ir siendo superadas paulatinamente y lograr un equilibrio en el desarrollo. El desarrollo es una aspiración, pero que no puede concentrarse en algunos polos, en ciudades capitales como Lima o ciudades de la costa, sino tiene que extenderse en sus aspectos benéficos a todo el territorio nacional sin excepción. Hay un aspecto de la descentralización que es muy importante porque Lima como capital con 8 millones de habitantes es inmanejable, y entonces la regionalización permite que existan diversas ciudades más o menos equilibradas, ¿no?, en términos de población. Y los ejemplos de las ciudades europeas o de los países más desarrollados indican que todos van por el camino de la regionalización o descentralización. Claro, ahí estamos hablando ya de un proceso en el cual se han creado las bases para un desarrollo descentralizado, que tiene como motores ciudades que se convierten en ejes de crecimiento regional. La descentralización, digo yo, es una reforma básicamente política en el aparato del Estado. Es lo que estudia el derecho constitucional y el derecho administrativo. Los temas municipales y descentralistas están a caballo entre lo constitucional y lo administrativo. De ese punto de vista, de lo que se trata es una nueva maquinaria estatal que pueda cumplir estos nuevos roles, que puedan primero representar mejor a la sociedad, una sociedad que se ha complejizado, donde hay fenómenos que aparecen con fuerza como el multiculturalismo, pero al mismo tiempo también pueda incidir desde lo político y sin sustituir las dinámicas sociales, a que en la sociedad se generen dinámicas en el campo productivo y económico y comercial destinadas a que los beneficios del desarrollo, repito, no sean exclusivos o segmentados en algunas partes, sino puedan extenderse en el conjunto del territorio. Desde la última reforma que se hizo a la Constitución hace casi una década en relación al tema de la regionalización, solo han pasado 10 años u 11 años. Entonces, ¿qué balance hace usted de este proceso de regionalización en el Perú? Mira, hay dos conceptos que, a pesar que son concomitantes, no son sinónimos. Descentralización es el proceso en el cual el Estado, ¿no?,
distribuye su poder en el territorio, ¿no? Distribuye competencias y sobre todo distribuye autonomía. La regionalización es el proceso en el cual se crean nuevas unidades geoeconómicas, como dice la Constitución, que tienen un conjunto de afinidades en el campo de la economía, en el campo de la cultura, en el campo de la geografía, y permite que ese escenario pueda ser el asiento de un gobierno regional autónomo. Es a raíz del diálogo de la geografía con la política institucional que se deben generar dinámicas virtuosas. El problema es que en el Perú nosotros hemos logrado constituir la textura, el tejido de gobiernos regionales, pero hemos mantenido los territorios heredados del modelo centralista, de ese que se inventó en Francia, en la Francia napoleónica especialmente, y que tuvo mucho auge en todo el mundo y en América Latina, que es el modelo de los departamentos, las provincias, los distritos, con sus autoridades, los prefectos, subprefectos y gobernadores. Esa es una estructura y un territorio que está hecho para garantizar la presencia del Estado, más no para descentralizar. Es una forma de articular el territorio complejo, pero no tiene una vocación descentralizadora. No busca que los territorios puedan tener dinámicas de expresión propia y de autogobierno. No es esa la dinámica, sino la dinámica es esa. En consecuencia, ya hay una dicotomía que caracteriza lamentablemente al proceso peruano, especialmente el año 85, en el cual se frustró por la vía electoral la posibilidad que se formaran regiones pluridepartamentales, me refiero, como existían en la década de los 80, aunque esas no se crearon por plebiscito, sino fue una creación del Parlamento a través de un plan nacional de regionalización. Ese es el tema fundamental, una descentralización sin regionalización. Pero ¿y qué deberíamos hacer en esta época? Ahí hay una tarea larga y compleja. Yo diría que este es un tema cardinal, y el otro problema es de que el gobierno un poco se ha dejado, el gobierno en general, no hablo de uno en particular, ha ido en la práctica concibiendo la idea que la descentralización fundamentalmente es el reparto de funciones, competencias, poderes y recursos en los territorios. Y prácticamente ahí se acaba. Inclusive recordemos que en el gobierno pasado se hizo un shock de descentralización que aceleró el proceso de transferencias a un año y medio, y a partir de ahí prácticamente se dio por concluido el proceso descentralista. Expresión de eso fue la desactivación del CND y su conversión en una secretaría dentro de la presidencia del Consejo de Ministros. Esa es una visión unilateral y segmentada, porque una vez, y lo quiero decir mediante una metáfora, una vez que los instrumentos han sido repartidos entre todos los músicos, el problema está ahora cómo cada uno con su instrumento propio va a tocar una melodía que produzca una música que nos interese a todos. Ese es el tema. Y ahí es donde el rol directriz del Estado se ha visto muy debilitado, porque no hay desarrollo del país que pueda basarse exclusivamente en las iniciativas, por más positivas que sean, de 24 o 25 gobiernos regionales y otras tantas municipalidades. Bueno, ese es el tema fundamental. Tiene que haber una lógica común, y esa es la tarea, yo diría, de los próximos años, luego de pasar a la primera década, en el cual, ¿cómo hacemos ahora que los músicos, con sus instrumentos y recursos, puedan tocar la melodía que al Perú le interesa? Bueno, muy bien, me parece que esa metáfora resume gráficamente lo que debemos hacer con el proceso de regionalización. Muchas gracias por haber venido al programa. Bien, amigos, esta fue la entrevista con el doctor Ángel Delgado Silva. Y en el siguiente bloque estaremos con el doctor Martín de Acevedo. Regresamos después de la pausa. Bien, amigos, ya nos encontramos con el doctor Martín de Acevedo, experto en Derecho Municipal y Regional. Bienvenido al programa, doctor. Buenos días, doctor Morales, a sus órdenes. ¿Qué cosa es lo que requieren los gobiernos regionales? ¿Por qué los gobiernos regionales no despegan? A propósito de la descentralización, los 25 gobiernos regionales que se han creado a partir de una ley hace 11 años que está cumpliendo este proceso, se ha dado a notar que lo que requieren es el fortalecimiento de capacidades,
porque como Lima es el Perú, como muy bien lo decían ustedes, con sus 9 millones de habitantes, en efecto, aquí están entonces todos los mejores profesionales, el mercado laboral, el mercado profesional, y en provincias uno encuentra una escasez de este tipo de profesional que, por ejemplo, permita que los gobiernos regionales tengan proyectos viables, proyectos realistas y sobre todo proyectos que permitan a la sociedad local y a la misma ciudadanía y finalmente al territorio cajamarquino, por ejemplo, a propósito de lo que Conga da o cualquier otra empresa minera da, se vea visualizado inmediatamente o quizás a mediano plazo un desarrollo real y concreto de sus ciudades y de su región. Eso no está pasando en provincia, habida cuenta de que solamente se ha dado desde el gobierno nacional transferencia de competencias y transferencia de facultades, pero no ha ido acompañado, por ejemplo, del presupuesto que requiere dicha región a través de esas competencias para, por ejemplo, ¿no?, ahora que los maestros están de inicial y primaria a cargo de los gobiernos locales, tengan en efecto el mismo rango remunerativo, el mismo tratamiento profesional y el mismo tratamiento, habida cuenta su valioso oficio de formar a la niñez y a la juventud, una remuneración digna que les despreocupe de estarse enmarcándose en marchas o en ese tipo de cosas que retrasan el desarrollo del país. O sea, el legislador cuando planteó este proceso de regionalización hizo una ley muy bien estructurada, una ley muy moderna, pero se olvidó de poner los recursos humanos necesarios para desarrollar este proceso. Como en todos lados, como siempre ha ocurrido en el país, ¿no?, una ley marco, visto desde Lima, visto desde la capital, sin el enfoque inverso de asumir que entonces, qué es lo que necesita cada una de estas regiones y cada una de estas ciudades para efectos de poder enfocar la naturaleza de su ciudad hacia el tipo de desarrollo que ésta requiere. No es mismo una región, por ejemplo, minera, que una región que tiene un puerto o que una región que tiene un río para efectos de desarrollarse propiamente en sus ciudades, con los profesionales de esas ciudades y con el presupuesto que además satisfaga la vida profesional de estos que van a contribuir a proyectos de desarrollo, a proyectos de inversión, a cambiar, por ejemplo, como es el caso de la Amazonía y de la principal ciudad de la Amazonía, como es Iquitos, su energía, que no siga siendo a petróleo, sino que más bien genere otro tipo de fortalezas, otro tipo de energía para poder tener un desarrollo también industrial y no solamente comercial. Usted tocó un punto muy importante, dijo, a veces en Lima, o desde la capital, se cree que todo el Perú tiene los mismos recursos humanos, los mismos recursos financieros o económicos, y esto no es así. Y también acaba de mencionarnos, ¿no?, la variedad de nuestro territorio, y en función de eso es que los gobiernos regionales deberían participar. ¿La legislación adopta este modelo o es un modelo que trata a todos por igual? La legislación pues ha sido dada, como repito, desde un escritorio de la capital de la República, a lo sumo consultando a algunos expertos que también vivimos en la capital y tenemos el mismo enfoque tarde o temprano, porque eso es lo que nos suele ocurrir con la vorágine de las horas y del trabajo. El tema es que esta ley marco, ojalá y en cada región se les permitiera y se les facultaría a que pueda ser reglamentada y adecuada a su realidad para que entonces se sepa cuáles son las prioridades de la región Puno, cuáles son las prioridades de la región Cusco, cuáles son las prioridades de la región Piura y en ese enfoque invertido desde la ciudad mirando hacia la capital, entonces se pueda, por ejemplo, priorizar cuáles son los proyectos más importantes en cada una de estas regiones. No puede ser, por ejemplo, que Puyango Tumbes o el Putumayo, como proyectos descentralizados y manejados, desconcentrados y manejados desde la capital, sigan teniendo las mismas taras, no han avanzado en su desarrollo, no se han concretado, siguen sin poblarse las zonas fronterizas en el caso de estos dos proyectos, porque la visión sigue siendo desde Lima. Ese presidente regional debería ser facultado y facilitado para que enfoque el desarrollo de esa manera, pueda aterrizar entonces las obras en su territorio y sobre todo se le permita a él ser el partícipe de ese tipo de ejecución de obras, porque tiene un presupuesto, tiene las posibilidades entonces de tener buenos profesionales y con ellos hacer proyectos de inversión que permitan ir recuperando progresivamente lo que no se ha tenido en todos estos años a pesar de la descentralización, desarrollo justamente. Este es el debate sustancial.
el debate real sobre los problemas y los proyectos de desarrollo que deben existir a nivel de los gobiernos regionales. ¿Podríamos afirmar que ese debate entre si se llama presidente regional o gobernador es relevante o es accesorio? Quizás si se tiene un capítulo concreto y puntual sobre la naturaleza de la función que tiene el cabeza de la región, se evitaría la posibilidad de estar buscando una etiqueta. De repente puede ser un gobernador, de repente puede ser un presidente regional, pero lo importante es que sus facultades y competencias estén bien definidas para que no se superpongan con las del gobierno municipal, por ejemplo, en el caso de la ciudad, o no se superpongan o pretendan superponerse sobre las del gobierno nacional en el caso de los grandes proyectos de inversión como puentes, como ríos, como la implementación de carreteras o la concreción de estas carreteras. Y eso es lo que se debe delimitar, más allá de que se pueda llamar presidente o gobernador, porque finalmente el cargo se hace en base a funciones y competencias bien delimitadas. Ya usted tiene muchos años trabajando este tema de la regionalización, del derecho municipal, viaja constantemente, conoce la realidad, incluso ha sido regidor metropolitano. ¿Cómo evalúa nuestro proceso de regionalización? Este proceso, ya con los gobiernos democráticos, hay que dividirlo en esas dos etapas, ¿no? En el 85, una descentralización tratando de ser multigeográfica, no caló porque se hizo también desde el Congreso de la República y desde una ley que, tratando de ser ley de desarrollo y de descentralización o de regionalización, no tuvo el aterrizaje en la realidad. Y esta otra segunda etapa que empezó el 2001 y que hemos citado y estamos debatiendo ahora, tiene el error, como repito, de no haber asignado las competencias y funciones respectivas y asimismo el presupuesto que se le ha debido asignar. Lo que debe hacerse es replantear la ley, tener quizás una ley orgánica, tener algunos capítulos que la propia Constitución ya los desarrollado, ya los tiene normados, para que a partir de ahí algunos artículos sean materia de desarrollo, de normas regionales, así como hay leyes de desarrollo constitucional, haya entonces normas u ordenanzas regionales y también municipales a nivel provincial, sobre todo, de desarrollo de algunas competencias y facultades que el gobierno nacional se ha dado a asignar a las regiones y a los gobiernos locales para tratar, en efecto, de descentralizar el país, cosa que se ha tratado de hacer. No hay, en ese sentido, no hay ninguna duda. El gobierno nacional en estos tres últimos periodos, estos tres últimos presidentes, inclusive el actual, ha transferido exactamente 78 competencias y facultades a los 25 gobiernos regionales. Dentro de ellas se ha transferido, en efecto, competencias interesantes como la educación primaria e inicial, o la salud, también la salud elemental y básica a nivel de la región. Pero lo que no ha llegado, repito, es la asignación presupuestal respectiva y el tipo de asignación versus el tipo de proyecto regional y los profesionales que ahí van a estar bien remunerados, como ocurre en el Brasil, ¿no? Muy bien, doctor. Yo creo que ha sido bastante ilustrativo. Debemos potenciar las capacidades en recursos humanos para los gobiernos regionales. Muchas gracias por haber venido al programa. Gracias, doctor Morales. Bien, amigos, con nosotros será hasta el próximo sábado, como siempre, a las 11 de la mañana, aquí en TV Perú, Mucho Más que Ver.